Es un privilegio para mí poder compartir nuevamente con ustedes la palabra de Dios. Y como ustedes se dieron cuenta, yo soy muy charleta, hablo mucho, pero también lloro mucho, especialmente cuando hablo de mi familia y de mis hijos. La verdad que me emociona grandemente todo lo que Dios está haciendo en su vida. Creo que podemos decir, como dice la palabra de Dios, que no hay mayor gozo de que mis hijos anden en los caminos del Señor. Y justo cuando grabé este video también era el cumpleaños de mi nieta, algo bien especial, y te cuento que mis flechas están bastante lejos de mí. Mi hijo y su familia están sirviendo en el sur de Asia desde enero. Y mi hija está en Buenos Aires y yo aquí estoy en Monte. Así que era una mezcla de emociones, de extrañarlo siempre, pero también de estar grandemente bendecida por todo lo que Dios está haciendo en la vida de ellos y ver cómo la palabra de Dios es fiel y se cumple. Así que quería seguir compartiendo con ustedes. El otro día pudimos ver la responsabilidad que tenemos como mamá de entregar, echar, lanzar nuestros hijos en el Señor, aún antes de haber nacido. Y hoy quiero ver otros 2 puntos más que tenemos como mamá. Ahora, me encanta ver en la palabra de Dios mujeres que impactaron las vidas de sus hijos con tan solo haberlos tenido con ella 3 o 4 años. ¿Sabes qué? Nosotros podemos impactar de gran manera la vida de nuestros hijos, especialmente en los primeros años, desde que nacen hasta los 4 y 5 años, porque es donde se forma el carácter de nuestros niños. Entonces podemos ver en la Biblia a Jocabet y Moisés, algunos de los personajes, ¿no es cierto? ¿Cómo impactó la vida de Jocabet en Moisés? Sabemos que solamente lo tuvo el tiempo que pudo darle el pecho, aproximadamente entre 4 y 5 años, pero ella formó su carácter, ¿no es cierto? Ganó su corazón, porque preparó a un líder, a un libertador. A pesar de estar viviendo en un contexto totalmente pagano, que no creía en Dios, con mucha cultura también, astrología, idiomas, porque Dios lo preparó en un montón de cosas para liberar el pueblo, pero él sabía perfectamente que pertenecía al pueblo de Dios. Él sabía quién era el Dios verdadero. Conocía perfectamente su palabra, y cuando Dios lo llamó, aunque puso un montón de excusas, él sabía que se había encontrado cara a cara con Dios y fue un hombre totalmente especial, pero por el impacto también que tuvo la vida de su madre. En tan solo 4, 5 años formó el corazón de su hijo y formó los principios bíblicos, el conocimiento del Dios verdadero. Ahora también encontramos otro personaje muy, muy conocido, que es Ana y Samuel, ¿no es cierto? También es otro. Samuel solo estuvo con su madre hasta los 5 años, dice la palabra de Dios. Pero Ana hizo un trabajo muy especial en la vida de Samuel. Sabemos que lo dejó en el templo, pero también lo preparó para el momento tan especial que Dios lo iba a llamar. Porque en el momento que Dios llamó a Samuel, él pudo decir: heme aquí, ¿no es cierto? Oye que tu siervo, heme aquí que tu siervo oye. Él estuvo listo para responder al llamado de Dios, y estoy segura que fue por el impacto de su madre y cómo su madre había preparado su corazón y sabía ya desde pequeño las Sagradas Escrituras. Y por último les quiero presentar a Timoteo, ¿no es cierto? Y si quieren vayan buscando en 2 Timoteo, que vamos a leer unos versículos para ver cómo su abuela y su madre, Eunice y Loida, impactaron en la vida de Timoteo y formaron un pastor. Y acá también vemos a un hombre que creció en un ambiente idólatra, alejado de Dios y bombardeado por un montón de filosofías e ideologías, pero aún así él supo mantenerse firme y aceptar el llamado al pastorado, al servir a Dios, por el impacto que tuvieron estas 2 mujeres como mamás.
como mamá y como abuela. Y hoy también quería desafiarte, quizás estás en la etapa de ser abuela como yo y sabes que nuestro ministerio no acaba, siempre continúa. Dios siempre nos desafía, lo vimos el otro día en Tito también, que dice que las mujeres mayores tenemos que enseñar a las más jóvenes a amar a los esposos, a sus hijos, a ser cuidadoras de su casa. Nuestro ministerio no termina cuando ya nuestros hijos crecieron, sino que continúan y se proyectan en la vida de nuestros nietos y en otras generaciones. Ahora vimos que tenemos la gran responsabilidad de echar, entregar, lanzar esas flechas a la voluntad de Dios, aún desde antes de nacer, como vimos en la palabra. Pero también quiero ver con ustedes a través del pasaje de Timoteo que nuestra gran responsabilidad como mamá es enseñar a nuestros hijos. Y vamos a ver en Timoteo, en 2 Timoteo 1, 5 y 3, 14 al 17, que dice así: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ahora vamos al versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? ¿Para qué tenemos que enseñar a nuestros hijos? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y hoy te quiero presentar dos responsabilidades más que tenemos como mamá. Como vimos en Timoteo, de enseñar, pero también de enseñarle para qué. Para que mi hijo esté entrenado, que esté preparado. Así que vamos a compartir esos dos pasajes. Ahora, como vimos acá en Timoteo, mi segunda responsabilidad es enseñar a nuestros hijos. Y en Proverbios 22:6, que todas las sabemos de memoria, la palabra de Dios dice: instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y acá vemos las mismas palabras: enseñar e instruir. La importancia de la mamá instruyendo, enseñando al hijo. ¿Y sabes lo que significa la palabra instruir? La palabra instruir significa paladar. Y qué raro, ¿no es cierto? Pero ¿sabes qué? En el original, en el hebreo, es paladar. Pero ¿por qué se traduce así? Porque cuando un bebé nacía, la partera mojaba su dedo en el jugo de la datilera dulce, rico, y frotaba el paladar del niño. ¿Para qué? Masajeaba su paladar para despertar el apetito, el deseo de alimentarse. Le enseñaba a succionar, a alimentarse al bebé en cuanto nacía. ¿Y sabes qué nos enseña esto? Que como mamá, desde que tenemos a nuestros hijos en nuestros brazos, tenemos la responsabilidad de frotar el paladar de su corazón para despertar ese deseo de alimentarse, de llenarse, de nutrirse de la palabra de Dios. Enseñarles desde pequeño a succionar, a encontrar en la palabra de Dios el alimento que los va a hacer crecer y madurar en su vida de relación con Dios. ¿Sabes qué? Esa es mi responsabilidad: enseñar, instruir, despertar ese deseo de la palabra de Dios, enseñarle a comer como lo hacemos desde el momento que nacen. Ahora, me encanta que Timoteo dice, sabiendo de quién has aprendido. Y sabes, yo me llevaba a preguntarme de quién están aprendiendo nuestros hijos, quién los alimenta, quién les está dando de comer, quién les enseña, quién los educa. ¿Sabes qué? Yo no me quise perder la oportunidad de ser yo la persona que le enseñara a mis hijos, con un montón de debilidades. Me equivoqué muchísimas veces porque sabemos que recién aprendemos a ser mamá
cuando tenemos los hijos en nuestros brazos, ¿no es cierto? No hay ningún manual de instrucciones, ¿no es cierto? Vamos aprendiendo en la marcha, pero te puedo garantizar que si nosotras nos tomamos del manual de la palabra de Dios, tenemos todas las instrucciones para guiar a nuestros hijos hacia la voluntad de Dios, en el camino de Dios, que encuentren su propósito y cuando sean mayores sean verdaderamente felices, bienaventurados, satisfechos, porque su vida está fundamentada en los principios bíblicos. ¿Nos vamos a confundir? Sí. ¿Nos vamos a equivocar? También. Los vamos a decepcionar también, pero si nosotras nos agarramos de la palabra de Dios, tenemos la garantía que ellos van a ser bendecidos, bienaventurados, porque lo dice la palabra de Dios. Ahora, es más fácil delegar la responsabilidad de enseñar en otros, ¿no es cierto? Y a veces delegamos la responsabilidad en la escuela, en los profesores. Tienen que aprender en la escuela, pero la enseñanza más importante la va a adquirir en la casa. Y muchas veces como mamá, me voy a tener que sentar con ellos a también enseñarles las cosas de la escuela, ¿no es cierto? Pero también es la importancia de enseñarle la palabra de Dios. Ahora, como vimos, es fácil delegar en otros, quizás en los maestros, en los profesores, en el maestro de la escuela dominical, ¿no es cierto? Está bien, nuestros hijos tienen que ir a la iglesia y aprender la palabra de Dios de un maestro de la escuela dominical, del encargado de jóvenes cuando sea más grande o mismo del pastor. Pero no te pierdas vos de ser en forma personal la que instruye y enseña a tus hijos. Debes ser vos, debo ser yo, debes ser vos, abuela, de influir con la palabra de Dios y meter en el corazón de tus hijos los principios bíblicos. Ahora, sabes que tus hijos son tus primeros discípulos y es algo que tienes que entender. Tus hijos son los primeros discípulos. Tu esposo, tu primer ministerio, pero eso sería para otro mensaje y creo que ya lo vinieron estudiando. Tu esposo es tu primer ministerio, pero tus hijos son tus primeros discípulos. Por eso Tito dice que enseñen, que discipulen, que seamos como maestras. El discípulo iba siempre al lado del maestro, caminando junto a él, aprendiendo en la práctica, en la vida diaria. Y esa es la idea, que nuestros hijos van creciendo, se van formando con la palabra de Dios a medida que caminan junto a nosotros. Sabes que a veces andamos insatisfechas, especialmente a veces en periodos de la vida que tenemos los hijos pequeños y demandan mucho, ¿no? Y estamos insatisfechas porque no tenemos tanto tiempo para servir a Dios, que no podemos discipular quizás a tantas chicas o señoras como lo hacíamos antes, que no podemos ser quizás por un momento maestras de escuela dominical o ir a las horas felices o involucradas como cuando no teníamos hijos. Pero sabes que olvidamos que los primeros discípulos los tenemos en casa. A veces queremos discipular y hacer discípulos afuera, pero sabes que la palabra de Dios nos enseña que tenemos los discípulos también en casa y ellos deben ser nuestra prioridad. En casa debo alimentar, instruir físicamente y espiritualmente a ese pequeño discípulo que me ve y quiere seguir y va a copiar todo lo que ve en mi vida. Ahora, yo te pregunto, ¿dónde están tus flechas? Pensaba yo. ¿Dónde están tus flechas? ¿Están en la aljaba? ¿Se están preparando? ¿Las estás moldeando? ¿Les estás enseñando? ¿O las arrojaste y la tiraste quizás solamente en la educación, en la ideología, en las influencias del mundo? Veíamos todas las mentiras en el libro, ¿no es cierto? Que decían, bueno, que no le pongo límites, no le enseño, que él vaya aprendiendo a medida que crece, pero es un gran error porque un niño si tú no lo formaste, no le das las herramientas para que él pueda decidir, seguramente se va a equivocar, ¿no es cierto? Es como decirle a un niño, mete los dedos en el enchufe, cuando nosotras sabemos perfectamente cuáles son las consecuencias, ¿no es cierto? Lo va a matar. Entonces, si mi hijo no está preparado, no está maduro, no ha adquirido, no se ha llenado de la palabra de Dios y los principios bíblicos que le enseñen en el futuro a decidir correctamente,
mi hijo se va a equivocar, ¿no es cierto? Y se va a alejar del Señor. Y la responsabilidad es nuestra responsabilidad. Yo pensaba que ahora nos quejamos, ¿no es cierto? Los maestros, los profesores, los padres, que hay jóvenes sin moral, sin educación, sin principios, sin valores, rebeldes. En las escuelas vemos ahora no porque estamos en cuarentena, pero vemos el grado quizás de violencia, de falta de respeto, y ¿sabes qué? Eso es porque hay padres descuidados, y quizás puede ser vos, pude haber sido yo, padres descuidados que abandonaron la educación moral y espiritual de sus hijos por estar lejos de Dios y de la palabra de Dios. ¿Sabes? Acá dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras.